perdón de pecados por su nombre. Perdón de pecados por su nombre. Obviamente, hay un solo nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre es Jesucristo. Mis hermanos, vamos a Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos 3:10. Romanos capítulo 3, uno de los versículos muy conocidos, en los que vamos a estar. Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice la Escritura: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Es decir, hermanos, siempre que presentamos el Evangelio de Jesucristo a una persona nueva, tenemos que comenzar diciéndole, ¿verdad?, lo malo que es, presentando que es un pecador, como una vez nos presentaron el Evangelio a nosotros. Nunca suavizar el Evangelio, siempre hacerle ver primero todo lo que hemos ofendido a Dios, que somos pecadores. Y en este Romanos 3:10 nos da la base, como muchos otros versículos en toda la Escritura. Es decir, en sentido universal, hermanos, el hombre es malvado e inclinado hacia el mal. El hombre, y cuando decimos hombre se refiere a la mujer, el ser humano. Y entonces en este Romanos capítulo 3, ¿verdad? Usted ha visto, lo ha leído. Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, él mira la condición humana, la condición de la persona de arriba abajo. El apóstol Pablo, es decir, prácticamente es un estudio de rayos X, ¿verdad? Del pecador, de pies a cabeza, del pecador perdido. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿somos malos? ¿Usted qué piensa? ¿Somos pecadores? Ahora somos pecadores en Cristo, pecadores redimidos. Esa es la grande diferencia. No lo vemos, pero en Mateo 7:11 el Señor Jesucristo hablando, Él dijo, ustedes siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos. Y ahí el Señor Jesucristo, cuando dice malos, está hablando Cristo. El Señor Jesucristo estaba presuponiendo la doctrina de la depravación humana. Cuando Cristo nos dijo, ustedes siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, quiere decir que el Señor nos estaba diciendo, ustedes son depravados, son malos. Por eso tenemos que ver primero la condición de cómo somos. Somos pecadores, somos malos e inclinados siempre hacia el mal. En este Romanos 3:10. Entonces, no hay justo ni aún uno. ¿Está usted de acuerdo? En la Iglesia Católica Romana son nuestros amigos, tenemos amistades familiares, pero ellos argumentan, ¿verdad? Obviamente que en este caso el sumo pontífice es infalible, que no comete errores. Y eso es una mentira bajo la perspectiva bíblica, porque él como yo, él como usted es un hombre pecador. El único infalible es Jesucristo. A Él adoramos aquí, Dios es Espíritu, Juan 4:24, ¿verdad? Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Entonces el hombre es inclinado hacia el mal. Romanos 3, verso 11. Estamos comenzando como es el hombre. Romanos capítulo 3, versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nadie, hermanos, nadie. Nadie. Es decir, en este Romanos 3, verso 11, la ignorancia espiritual del hombre no es por falta de oportunidades, no, sino una expresión de su depravación y rebelión. O sea, no es por falta de oportunidades de que un hombre se pierde y se va a la condenación eterna sin Cristo, porque el Señor en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Las cosas invisibles de Él, Romanos 1:20, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, ¿verdad? Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, ¿qué dice?
excusa. Ningún ser humano puede decir que nunca supo algo de Dios, porque la ignorancia de que no están en Cristo no es por falta de oportunidades, porque en un hogar, por ejemplo, usted que es cristiana, tú que eres cristiano, pero si tienes hermanos o padres que no son cristianos, tú eres luz en tu casa y tú les has dado testimonio de que hay un Dios verdadero. No es por ignorancia que se pierden y se van al infierno, sino es debido a su depravación. O sea, el hombre, nosotros decimos, tenemos la oportunidad de ser salvos y decimos, no quiero a Dios, ahorita no. ¿Están de acuerdo? Versículo 12, Romanos 3:12, Romanos capítulo 3, versículo 12, dice la Escritura, todos, ¿cuántos hermanos? Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, ahí vamos usted y yo, todos se desviaron. Y cuando dice, a una se hicieron inútiles, es decir, como si fuera un solo hombre, íbamos al mismo camino. En este Romanos 3, verso 12, inclinarse, hermanos, o es decir, se desviaron, significa inclinarse en la dirección equivocada. Inclinarse en la dirección equivocada. Todos los hombres, todos los seres humanos, sin excepción, están inclinados a dejar el camino de Dios y buscar el suyo propio. ¿Cierto o no? Cuando usted le presentaban el Evangelio de Cristo, decíamos, no, yo estoy bien. No, yo no necesito a Dios. Yo estoy bien. Pero ahora que estamos en la verdad, decimos, no estaba bien. Estaba inclinado en la dirección equivocada, iba en la dirección equivocada. Salmo capítulo 1, ¿verdad? Nos habla muy bien. Hay solamente dos personas, dos clases, ¿verdad? Los justos y los pecadores. Salmo capítulo 1. Usted lo ha leído, ¿verdad? Hermanos, nosotros íbamos en una dirección equivocada. Estábamos inclinados a dejar el camino de Dios. Pensábamos que nuestros pensamientos estaban correctos. Pero ahora en Cristo nos damos cuenta de una cosa, que realmente estábamos perdidos. Gracias al Señor, como dice Romanos 9:16, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que ha tenido misericordia. ¿Cuántos alaban al Padre en esta noche, mis hermanos? Al Padre Celestial. Entonces, hermanos, estamos viendo esta parte primero, que cuando evangelizamos, siempre hay que presentarle, ¿verdad? Ahora sí la ley, mira, eres pecador, eres malvado, para que veamos la condición, decir, sí necesito un Salvador, estoy perdido. Me detengo un momento, porque cuando presentamos el Evangelio de Cristo a una persona, ¿verdad? En el trabajo, una amistad, y le digo yo inmediatamente, haz esta oración simple, te recibo en mi corazón, Señor, gracias por entrar en mi corazón, me arrepiento y ya, tu nombre ha sido inscrito, y entonces tenemos una grande responsabilidad, inscrito en el cielo. Es una oración muy simple. Y hermanos, en muchos de los casos no hay un pesar por el pecado en esa persona. Tiene que haber un pesar por el pecado en esa persona. Que realmente esa persona vea su condición pecaminosa, como nosotros, cuando aceptamos a Cristo. Romanos 3, versículo 13, bueno, leemos Romanos 3:13, ¿verdad? Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Usted sabe que los sepulcros, aquí Pablo hace una analogía, ¿verdad? Los sepulcros, usted lo sabe, en lo literal, en el panteón, se mantienen cerrados por dos cosas. Uno, por respeto al difunto, y dos, para evitar el hedor de la descomposición. Entonces Pablo dice en Romanos 3:13, la garganta de un hombre no regenerado, no salvo, cada vez que hable, hablará palabras fétidas, inmundas, que salen de su propio corazón llenos de putrefacción, de maldad, de pecado. ¿Están de acuerdo, hermanos, hermanas?
Romanos 3:23, seguimos viendo la condición del hombre. Romanos 3:23, ¿quién no conoce este versículo? Lo podemos leer juntos, Romanos 3:23, dice la Escritura, léalo conmigo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mis hermanos, ¿cuántos pecaron? Ahí estábamos usted y yo. Todos, 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 todos. Por eso cuando usted vaya a evangelizar, me refiero que cuando se presente la oportunidad así de que una persona se siente con usted y diga, ¿sabes qué? Háblame de la Biblia. Usted busque inmediatamente Romanos capítulo 3. Es lo que estamos viendo ahorita. Inmediatamente, ¿sabes qué? Mira, primero te voy a decir lo que la Biblia dice de nuestra condición. Romanos capítulo 3, inmediatamente. Y ahí usted empieza a compartir lo que acabamos de ver estos versos. Inmediatamente. Primero la condición en la que estábamos perdidos, hermanos. Es decir, en este Romanos 3:23, todos los hombres, todas las personas, hombres y mujeres, sin distinción, han sido absolutamente incapaces de vivir conforme al parámetro divino. Nadie es capaz de vivir conforme a la santidad perfecta de Dios. Nadie. Por eso ya leímos los versículos anteriores, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni aun uno, sepulcro abierto. O sea, Pablo comienza a decirlo. Nadie, hermanos. Nadie. Nadie podemos vivir conforme al parámetro. Ahora sí que la estatura del varón perfecto. Nadie. Fallamos en darle a Dios la gloria que se merece con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Siempre estamos fallándole a Dios. Por supuesto que no es una forma de justificación. No lo vemos, ¿verdad? Pero Primera de Juan 1:9, el apóstol Juan hablando al creyente, Primera de Juan 1:9, ¿quién no lo conoce? ¿Verdad? Porque si pecar, no, es Primera de Juan 1:9, es, si confesamos, se me fue la primera palabra, Él es fiel y justo para perdonar pecados. Si confesamos nuestros pecados, ahí está. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí la palabra confesar se traduce reconocer el punto de vista divino. Reconocer el punto de vista divino, es decir, a lo que Dios llama pecado, pues yo le tengo que llamar pecado. Eso es lo que dice Dios. Si Dios dice, si te alejas de mí estás en pecado, pues si vivo lejos de Dios, pues entonces estoy en pecado. ¿Está usted de acuerdo? Si no busco a Dios y su palabra, pues estoy en desobediencia. Eso es lo que dice el Señor. Eso es lo que dice la palabra. ¿Están de acuerdo? Entonces, volviendo a Romanos 3:23, veíamos en el comentario, Romanos 3:23, todas las personas sin distinción, hermanos, hemos sido incapaces de vivir conforme al parámetro divino. Todos, 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 todos. Todos, hermanos. Todos. Todos hemos pecado, hemos sido destituidos, es decir, hemos sido privados de la gloria de Dios, porque Dios es santo, 3 veces santo, en Él no hay pecado, en Él no hay maldad, Él es puro y santo. Ahorita cantábamos, ¿verdad? Santo, en ese canto, qué dulce es estar en tu presencia, decía el coro, santo, santo, ¿verdad? Romanos capítulo 6, también muy conocido, versículo 23, Romanos 6:23. ¿Quién no lo conoce? ¿Lo podemos leer juntos? Romanos 6:23. Léalo conmigo, Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, hermanos, la muerte espiritual es el pago para el hombre que vive en pecado. La muerte espiritual, ¿verdad? Es el pago para el hombre que vive en pecado. Ahora, volvemos a decirlo, nunca vas a morir. Somos seres eternos. O sea, si pensamos, no, pues un día me muero, y usted lo sabe, nunca vamos a morir.
O vamos a la gloria con Cristo o vamos a la condenación eterna, pero nunca vamos a morir. ¿Están de acuerdo, hermanos? Marcos 9:44, donde está el castigo, dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos 9:44. Eso es para los que en la vida terrenal rechazaron a Cristo. Entonces, hermanos, la muerte espiritual es el pago, ¿verdad?, para el hombre que vive en pecado, pero la noticia es que la vida eterna es a pecadores como usted y yo por creer por fe en el Hijo Jesucristo. Quien tiene a Cristo, quien le cree a Cristo, quien vive en Cristo, tiene vida eterna. Y vida eterna tiene dos implicaciones. Uno, significa que poseo la vida de Dios en mi alma, vida eterna. Desde el momento que estoy en Cristo poseo la vida de Dios en mi alma. Sus pensamientos ya los tengo, que es la palabra, sus planes para mí. Y vida eterna también, usted lo recuerda, significa vida del mundo venidero. Porque hay una vida después de esta vida con Cristo, o en Cristo. Es a donde queremos ir todos. Nuestra ciudadanía no está aquí, Filipenses 3:20. ¿Verdad? Más nuestra ciudadanía está en de donde también esperamos al Salvador. ¿Y dice quién? Al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, es muy importante siempre presentar el Evangelio de esta manera, ¿verdad? La vida eterna es un regalo gratuito que Dios da a pecadores que no lo merecen. Se nos predicaba el domingo, ¿merecíamos o merecemos realmente las cosas, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios? No lo merecemos, hermanos. Y volvemos a decirlo. Dios no me ama a mí porque yo merezca amor. Dios me ama a mí porque Él es amor por naturaleza. Eso es su atributo por excelencia. Yo no merecía ser amado por Dios. Él me amó porque Él es amor. Eso es su atributo perfecto. Amor. ¿Verdad? Primera de Juan 4:8. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hechos, capítulo 4, verso 12. Mire que estamos hoy viendo versículos muy conocidos para evangelizar, ¿verdad? Para cuando se presente la oportunidad, Hechos 4, verso 12. ¿Quién no conoce este versículo, verdad? Hechos, capítulo 4, versículo 12. Léalo conmigo, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Esto se refiere, en ningún otro se refiere a la fe únicamente en Jesucristo. Esa es la única condición para la salvación. Tener fe en Cristo, creer por fe a la obra de redención en la cruz del Calvario. Por fe. Y fe, Hebreos 11:1 se nos predicó el domingo, la convicción, la seguridad de lo que no veo. Desde luego yo no le vi morir, pero por fe a lo que dice la Escritura, yo creo que Él murió en la cruz por mis pecados. Así se le presenta el Evangelio a un pecador. ¿Crees por fe que Él murió en la cruz? Sí, que digas, sí creo por fe. Es ahí cuando el Señor, hermanos, comienza a tratar con la persona respecto a la salvación. El Espíritu Santo. Solo hay dos caminos. Usted lo sabe. El camino angosto, que representa la fe en Jesús. ¿Cuántos ya estamos en el camino angosto? Amén. ¿Cuántos ya entramos por la puerta angosta? ¿Quién es la puerta angosta, mis hermanos? Jesucristo. No hay dos puertas, no hay tres, no hay dos caminos para ir al Padre, solo hay un camino. Y el otro camino es el camino ancho, que es las obras y la religión. Y nosotros, usted lo sabe, yo lo volvemos a decir, como cristianos que somos, no enseñamos ni predicamos un evangelio por obras, sino un evangelio por gracia. Las obras vienen como resultado de haber recibido a Cristo. ¿Cómo sé que soy salvo?
Porque he mostrado obras, frutos dignos de arrepentimiento. Y aunque ustedes, hermanos, ya lo saben, pero la evidencia de la salvación no es decir, hace 10 años hice la oración de fe. Esa no es la evidencia de la salvación. La evidencia de la salvación es los frutos dignos de arrepentimiento. Porque yo pude haber hecho esa oración hace 15, 20 años, hace 40. Pero si hice esa oración y me fui al mundo, no soy salvo. No soy salvo. Hermanos, la religión, que es el camino ancho, son inventos del hombre para escapar del Dios verdadero. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Imagínense. De todo tipo y de toda clase de personas. Y la mayoría, si no es más bien todas las religiones, corrijo, todas las religiones, todas sus, ¿cómo se le dice? Sus fundadores son hombres corruptos como usted y como yo. Por eso nosotros no estamos en una religión cuando decimos somos cristianos. Somos seguidores de Jesucristo, que es perfecto. No seguimos al apóstol Pedro ni las enseñanzas de Pablo. Ellos fueron hombres que Dios usó para que escribieran este santo libro por medio del Espíritu Santo. Pero ellos mismos, los apóstoles que escribieron, los profetas, ellos mismos daban la gloria al único Dios verdadero. Entonces, hermanos, es requisito la fe en Cristo, no por obras. No debemos decirle a una persona, haz esto para que seas salvo. Lo único que hay que decirle es, arrepiéntete sinceramente de tus pecados y reconoce a Jesucristo como el único Salvador, como el único camino al Padre, solo Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Cuál es nuestro primer texto aquí? Juan 14:6, dígalo conmigo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Palabras de Jesús. Él dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre, dijo Cristo, sino por mí. Por eso vamos a Jesucristo, porque solamente Él nos puede llevar al Padre, hermanos. Alabamos a Cristo en esta noche. Alabamos al Padre también y le damos la gloria al Espíritu Santo también. Amén, hermanos. Justamente hablando de las obras, mis hermanos, ¿recuerdan ustedes el caso de Zaqueo, verdad? En Lucas capítulo 19, ahorita vamos al versículo 8, Lucas 19:8. ¿Quién nos recuerda? Y hemos leído el registro, Lucas capítulo 19. Y Zaqueo era un hombre muy importante que Zaqueo dirigía un distrito tributario extenso, ¿no? Y él estaba ahí sentado al banco de los tributos, pero pues no tenía muy buena fama que digamos, ¿verdad? Pero usted y yo sabemos, esto es maravilloso, porque el Señor cuando lo vio le dijo, desciende aprisa, porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. ¿Y qué cree usted que pasó? En Lucas 19, Jesús entra a la casa de este pecador y afuera los fariseos y todos los demás que hacían, murmuraban, porque Jesús había entrado a casa de un pecador. Es terrible, ¿no? El domingo se nos predicó Juan 1:11, a lo suyo vino, mas los suyos, pero se abrió la puerta para nosotros, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Ahora nosotros reclamamos ese título, hijos de Dios por adopción. Amén. Lucas 19, verso 8, lo vemos en la escritura. Lucas capítulo 19, versículo 8. Lucas 19:8, dice la escritura, entonces Zaqueo, puesto en pie, aquí Jesús ya estaba dentro en la casa con Zaqueo,
dijo al Señor, Zaqueo le dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Porque Zaqueo era un hombre acaudalado, hermanos. Acaudalado, Zaqueo. ¿Qué pasó? La restitución, hermanos, en Lucas 19:8, la restitución voluntaria de Zaqueo mostró su verdadera conversión. Es decir, cuando Jesús llega a la vida de Zaqueo. Zaqueo le dice, teniendo la presencia de Cristo frente a él, Zaqueo le dice: a todos los que les he defraudado, les regresaré 4 veces más de lo que les he robado, y la mitad de mis bienes daré a los pobres. Es decir, fue el fruto, mas no la condición de su salvación. Cristo nunca le dijo: Zaqueo, ¿qué vas a hacer para que yo te salve? ¿O sí le dijo eso? Así nos dijo Cristo: ¿qué vas a hacer para que yo te salve? Y sabe una cosa, por más que hiciéramos N cantidad de cosas, no vamos a llegar al precio alto que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hermanos. Por eso no es por obras el cristianismo, es por gracia. Y aquí también hay un principio. Cuando verdaderamente Cristo llega a la vida de la persona, inmediatamente hay la conversión de esa persona, inmediatamente. Zaqueo sabía que había robado y dijo: le regresaré 4 veces más a los que les he robado, y la mitad de mis bienes daré a los pobres, porque él se había hecho rico a costas de robar. Mis hermanos, mis hermanas, nosotros como creyentes seguiremos predicando un evangelio por gracia, no por obras. Ahora decimos: muéstrame tu fe por tus obras. Amén. Porque fe sin obras es fe muerta. Amén. Efesios, vamos al multicitado Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, 8. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. ¿Quién no conoce este versículo? ¿Lo puede leer conmigo? Efesios 2, 8 y 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, hasta la fe es un don de Dios. Amén. La salvación es un regalo de Dios el Padre, y no puede ejercerse con base en algún mérito o poder personal. Por más obras que yo pueda hacer para alcanzar la salvación, el Padre solamente ve la obra de su Hijo unigénito en la cruz del Calvario, que fue perfecta, sin pecado, su Hijo. Esa es la obra perfecta. Y quien crea en Jesucristo, que es el mediador, entonces yo voy a ser justificado delante del Padre. Menos no. Es el Espíritu Santo que convence de pecado, justicia y juicio, Juan 16:8. Amén. Dios el Padre puso en mí el don de la fe para creer a Él y a la obra de redención de Cristo en la cruz. Sí entiendo esa parte, mire. Entiendo que cuando dicen, hermanos, que yo decidí seguir a Cristo. Claro, pero Él fue el que puso ese don para yo creer a Él. En otras palabras, Él es el que siempre toma la iniciativa en todo. No yo. Porque no es por obras, hermanos. Sí, volvemos a leer Efesios 2:8, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, Gerardo, no es de ti. O sea, la fe no es tuya. Yo la puse en ti, la fe, para que tú creas en mí. ¿Verdad? Pues es don de Dios. ¿Qué don de Dios? La fe. Amén, hermanos. Porque también Dios hace la contraparte. Dios puede entregar a una persona a una mente reprobada
y no hay quien lo vuelva a traer otra vez, más que el mismo Dios. Amén. Verso 10, multicitado, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya le habla al creyente cuando ya somos salvos, cuando ya estamos en Cristo, cuando ya decimos somos nacidos de nuevo. Es decir, las buenas obras no producen salvación, pero sí son la evidencia de ella. O sea, usted lo sabe, no estoy haciendo buenas obras para ganarme la salvación poco a poquito, ¿verdad? Entre más ofrende, más diezme, me voy a ganar la salvación más que otros. No, ya soy salvo. Yo tengo la salvación porque es un regalo. Pero ahora voy a dar más, voy a, hermanos, hacer el bien como Cristo, ¿verdad? Mateo capítulo 12. Hermanos, las obras son el fruto. Son la evidencia de la salvación. La evidencia de la salvación lo hemos dicho, ¿verdad? Y aquí está, en Efesios 2:10, la evidencia de la salvación son los frutos dignos de arrepentimiento. Por eso, hermanos, preguntémonos siempre. Cuando usted le pregunte a su hijo, su hija, su familiar, su papá, etc., ¿eres salvo? Si le dice sí, usted no vea la respuesta de labios, usted vea las obras. Y eso le va a demostrar a usted si es salvo o no. Y más que a nosotros, Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Amén. Hebreos capítulo 10, verso 43, que fue nuestro versículo central. Hebreos capítulo 10, versículo 43. Hebreos 10, 43. Hechos, no, es Hechos 10, 43, corrijo. Hechos 10, 43. Que fue nuestro versículo central, el que hemos estado leyendo. Hechos 10, 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en él creyeren. Esto es algo maravilloso en este Hechos 10:43. El sermón breve terminó con un entendimiento de la amplitud de la promesa de salvación de Dios. Es decir, no hay distinción de personas, razas, no hay distinción de razas, de culturas, de nivel académico, de estatus social. Cristo Jesús no hace acepción de personas. Y nosotros lo podemos ver en los 12 que Él escogió, de oficios diferentes cada uno de ellos, los 12. Cada uno de ellos de oficios diferentes. Ahí podemos ver la diversidad, hermanos. El Señor llama y salva a quien Él quiere, de quien Él tiene misericordia. Qué bueno que el Señor no nos dice, si tienes título te voy a salvar, si no tienes título no te voy a salvar. Eso no sirve, hermanos, para la salvación. ¿Quedó claro? No, hermanos. Es el mismo Hechos 4, cuando les reconocías a los apóstoles que habían andado con Jesús. Ese es el mayor título, es Hechos 4. Vamos a nada más a confirmar. Hechos 4, verso 13. Sí, Hechos 4, verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, o sea, la seguridad de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿qué pasaba? Se maravillaban y les reconocían que habían estado con ¿quién? Eran hombres, Pedro y Juan, del vulgo. Del vulgo no significa que no sabían leer y escribir, sabían leer y escribir, pero del vulgo significa que nunca recibieron una instrucción teológica. Nunca. No así Pablo, ¿verdad? Que era un erudito. Nunca recibieron una instrucción teológica, pero ellos tenían Hechos capítulo 2, fueron llenos del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 3, Pedro y Juan mismo, como compañeros, iban al templo La Hermosa en Hechos capítulo 3, y en la puerta del templo La Hermosa, ¿quién estaba ahí, hermanos?
un hombre cojo. Y él extendiendo la mano, ¿verdad? Pidiendo limosna. Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el capítulo anterior habían sido llenos del Espíritu Santo y le dijo, en el nombre de Jesucristo digo, levántate. ¿Y qué pasó con ese hombre? Entró saltando y alabando a Dios. ¿Cuáles títulos, hermanos? Ahora, no, como vimos en la escuela dominical el domingo, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Dominical el domingo. Que el Señor no nos llama a abandonar la preparación espiritual, porque en el momento, cuando llegue la prueba, el Señor me va a recordar lo que yo debo decir. Me va a recordar lo que yo he aprendido de la palabra. Pero si no tomo la palabra, el Espíritu Santo no me va a recordar nada. Pues ¿qué me puede recordar si no hay nada guardado aquí? Yo cuando veo estos ejemplos de estos hombres, Pedro y Juan, hermanos, no cabe duda que ellos no cumplían con las credenciales de los más grandes eruditos, pero sí cumplieron con el requisito que Dios quería, hombres humildes y dispuestos a servir a Cristo. Volviendo a Hechos 10:43, vemos aquí en el comentario, no hay distinción de personas, razas, culturas, nivel académico, estatus social, todos los que en Él creyeren. Y ahí estamos usted y yo. ¿Cuántos creemos en Cristo ya? Todos, hermanos, los que en Él creyeren. Todos. Quiero concluir en esta noche. Hermanos, la salvación es por gracia, ¿verdad? La salvación es un regalo y el regalo es, dígalo, Jesucristo.